del Señor. Y yo puedo decir que cuando yo conocí del Señor, mi vida cambió, pero empezó mi vida. Yo era una mujer que me prostituía, una mujer que vendía su cuerpo, tomaba, me drogaba. Para poderme acostar con los hombres tenía que tomar, drogarme. No es que me gustaba tomar, drogarme, sino lo hacía porque me daba asco, pero lo hacía porque eso me tenía el enemigo cegada, como dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que él cegó, él ciega para que nosotros no entendamos el evangelio. Me tenía cegada, ¿verdad? Para que no resplandeciera el evangelio. Pero yo seguí en esa vida, ¿verdad? ¿Por qué estuve en esa vida? ¿Por qué Maribel quiso esa vida? Porque yo era la más chica de mis hermanas, éramos 6 hermanas, y yo era la más chica. Y yo pues no tenía padres, mamá, papá murieron, yo tenía 7 años. Entonces yo me refugié, yo no sé, mis hermanas trabajaban, yo no tenía amor por nadie. Yo quería ese amor, un cariño. Mis hermanas llegaban cansadas. ¿Qué me podían dar? Solamente un hola, buenas noches. Yo estudiaba, me iba a la primaria, secundaria. Entonces crecí y me fui perdiendo después de los, se puede decir, empezó mi vida mal aproximadamente a los 25 años. Empecé a ir a los bailes, a los bailaderos, ¿verdad? Andar tomando, y ahí empezó las malas amistades. Empecé a enamorarme del mundo, empecé a enamorarme de queriendo que era amor verdadero, los bares, la tomadera, los hombres, buscar el amor donde yo me refugié en el amor de los hombres. Venían los rechazos, venían heridas a mi vida por parte de ellos, ascos, porque da asco la prostitución, da asco acostarte con hombres, ¿verdad? Entonces yo me refugié en los hombres, ese amor que creyendo que lo estaba recibiendo, pero estaba recibiendo puras heridas, rechazo, choques en mis carros, saliendo tomada, chocaba. Dios me guardaba porque yo no conocía de Dios. En México somos católicos, nos inculcan la iglesia católica, y yo decía, pues, yo iba a la iglesia los domingos, me persinaba, oraba, dice que ya Dios me perdonó mis pecados, me iba a lo que iba. Para mí era jueves, viernes, sábado, domingo, los bailes, la tomadera, y no me importaba nada, ¿no? Otro día llegaba, hasta otro día. Tenía a mi hija, Natalia, Rosa Natalia, era chiquita. Tuve muchos errores como madre, que yo le perdono a mi hija, porque en esos momentos uno puede abandonar a sus hijos. Mucho me llegó por dejarla, pero algo me decía que no, yo siempre la tenía conmigo, iba con su papá y todo, con mis hermanas la dejaba. Y para mí eso no era vida. ¿Por qué? Porque cuando yo vendía mi cuerpo, hacía lo que tenía que hacer, traía dinero, sí, pero ese dinero no me rendía. Otro día amanecía vacía, amanecía toda pues del mismo vicio, la droga, la tomadera, sin vida, sola me sentía, vacía completamente, como les decía. Pero yo decía, ¿hasta cuándo esta vida? Pero yo seguía, y yo vendiendo zapatos, tenía un negocio, yo no tenía necesidad de hacer eso que estaba haciendo, porque estábamos acomodadas todas mis hermanas, y ellas me decían, ¿por qué haces eso? Tú no tienes necesidad de andar vendiendo tu cuerpo. Y yo le decía, porque me gusta, ustedes no me tienen que decir nada, yo hago lo que yo quiero. Yo me basaba mi propia opinión en la rebeldía, estaba en la desobediencia, ¿verdad? Pero eso me tenía el enemigo, me tenía así
cautivada, ¿verdad? Pero hay una palabra que dice que Él vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Él tenía un plan para mi vida, por eso ese canto yo lo puse, que al final, ¿verdad? Era un plan para mi vida, un propósito, porque dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, que todo obra para bien, para aquellos que le aman cuando estamos ya en los caminos de Dios. Y había un propósito antes en mi vida, conociendo al Señor, y ahora entiendo la palabra, ahora que yo la sé. Y todavía me invitan a México, Maribel, te invitamos porque pues te queremos llevar allá a un bailadero donde bailes para los hombres. Y yo decía, pues claro, sí voy, ¿por qué no? Y yo me fui a México, estuve allá unos meses en un antro bailando para los hombres, vendía también ahí mi cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben, un table dance, como las mujeres bailan ahí, se desnudan, no completamente, pero casi desnudas, ¿verdad? Entonces también ahí fueron vacíos, soledades, tristezas a mi vida, algo que no era para mí esa vida, pero yo quería estar ahí, pero no era como que me decía, sal de eso, pero algo me tenía atado, eran esos demonios inmundos que me ataban, la lujuria. Ustedes saben todo eso, vengo de ahí, ¿verdad? Tuve procesos fuertes porque no fue fácil para mi vida, ¿verdad? Entonces me voy al bailadero también y todo eso y bailo para los hombres, salgo, me llevaban algunos a los hoteles, me pagaban porque les gustaba, pero ahí me pudieron haber matado, ¿saben? También, ustedes saben cuántas cosas no suceden, pero ¿quién me guardó? Ahí pude ver la mano de Dios. Yo no estuviera ahorita aquí. Todo lo que viví en el mundo, en las calles, con los hombres me hubieran podido matar. Con narcotraficantes también andaba. Pero era Dios que me estaba cuidando, como Él cuida a la niña de sus ojos, ¿verdad? Yo era la niña de sus ojos. Soy esa niña de sus ojos, porque lo soy, yo lo creo y Él me lo ha dicho. Por eso dice la palabra en Primera de Corintios 1:26-27, ¿verdad? Se los quiero leer la palabra porque la palabra es la que me habla siempre. Dice la palabra, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué hermosa palabra, ¿verdad? O sea, bien clara lo dice. De lo menospreciado, porque de ahí salí yo, de lo menospreciado, de lo sucio, de lo más necio, del lodo cenagoso, donde habla en Salmos 42, dice la palabra así, Salmos 42 dice, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hasta aquí yo puedo ver que el Señor enderezó mis pasos, enderezó mi vida. Fueron llantos, sacrificios, sí. Duele todo, te duele. Duele la vida que llevas en el mundo. Nadie te pone una pistola, pero son las ataduras. La gente no lo entiende, pero es que la vida que tú quisiste llevar, Maribel, no es que no la quise llevar yo. Pues tenemos un enemigo de nuestra alma, porque yo tenía un propósito desde el vientre de mi madre. El enemigo me quería matar, porque sabe que soy una herramienta para las almas, para traerlas a Cristo. Y nada me detiene, ahora menos me detiene, porque Él me ha querido matar y nunca ha podido. Y a mis hijos tampoco ha podido y no podrá, porque ¿sabe? Hay una mujer guerrera de rodillas y una mujer que le cree al Señor. Si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti.
Si tu hijo está en esas áreas de la prostitución, de las drogas, del lesbianismo, del homosexualismo, si Dios me sacó del lodo cenagoso, lo puede hacer en tu familia, en tus hijos. Para Dios no hay nada imposible. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque yo puedo decir hasta acá, Dios me ha ayudado. Yo me vengo para Madison, Wisconsin, después de que antes de venirme yo tuve un accidente. Ahí fue lo último, yo tuve un accidente. Para morirme, me fui a un barranco, yo venía de tomar, me invitaron a una fiesta, en diciembre 20, hay hombre, hay dinero, hay droga. Y yo dejo a mi hija con mi hermana, porque gracias a Dios dejaba a mi hija, era más chiquita. Y yo la recogía, yo me venía, nunca la dejaba para que ella no se quedara a dormir con mis hermanas. Yo quería que estuviera conmigo. Yo hacía mis cosas, pero a ella no me la llevaba. Yo me voy como 1 hora y media de Mazatlán a otro lado, a un pueblo por ahí. Ya de venida me vengo manejando, no te vayas, andas amanecida, andas drogada. Yo dije, sí, sí me voy a ir. La rebeldía, la terquedad, uno cuando anda en el mundo. Y me vengo durmiendo en la carretera y me duermo y me voy para un barranco. Y lo único que me detiene es un árbol que estaba ahí. Mi carro no dio vuelta porque el árbol detuvo con el puro impacto, el choque. Yo ya no supe de mí. Me dormí en el carro. Me quedé desmayada completamente. Cuando yo desperté una llantería con gritos, con mi cadera quebrada en 2 partes, mi hueso de la cadera. Y decían los doctores, pues, que tenía que llegar la familia para que me pusieran algo para el dolor y pagar la medicina en aquel entonces. Y yo dije, pues, yo no sabía ni qué. Yo con el dolor solo grito y grito, y que alguien va y le dan la medicina que yo ocupo al doctor. Y el doctor pensaba que era mi familia que había venido y no era mi familia. El doctor dijo que ellos no habían pagado. Dios mandó un ángel ahí, como es Dios. Dios mandó un ángel a pagar mi medicina porque el dolor no lo soportaba. El sangrado no se me detenía, se me quebró esto porque allá no nos ponemos cinturón para manejar, y el mismo impacto del árbol, pegué toda mi cara, estaba mi cara desconocida, todo está golpeada. La parte de atrás, lo que es las costillas se abrieron, son así, se me abrieron. Era un dolor insoportable, quebrada mi pelvis. Entonces ya llegó mi familia y decían que yo no me conocían, que yo era como estaba. Solamente un milagro de Dios me salvó ahí, porque Dios tenía un plan y lo tiene, como lo tiene para ti, mujer de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a librar el Señor. Yo no hubiera querido pasar todo lo que he pasado porque es doloroso, fuerte lo que he vivido, lo que he pasado. No ha sido fácil mi vida, pero ahora yo veo las cosas fáciles cuando uno le cree al Señor y obedece al Señor y camina en obediencia en la santidad del Señor. Me voy, me invitan ya después de mi recuperación, me vengo para Guadalajara con mi hermana para ayudarme a pagar las terapias, porque 2 años en recuperación todavía, y ella vivía en un 4º piso allá, unos condominios en Guadalajara, Jalisco. Yo tenía que bajar con muletas para ir a un gimnasio a 10 cuadras. Todo eso lo viví, sufrí porque hasta ampollas me salieron en las axilas, tanto caminar con muletas, pero no me quedaba de otra porque necesitaba recuperar mi pierna, que caminara. Me decían que yo no iba a caminar y yo salto, yo bailo para el Señor, yo danzo para Dios. ¿Por qué? Porque estoy agradecida. Los doctores decían una cosa, pero Dios tenía otra cosa. Entonces ahí nos invitan a venir aquí a Madison, Wisconsin, y mi hermana me dice, vámonos, ¿a qué te quedas? Ya tu negocio se perdió todo menos tu vida. Hay una esperanza. Y yo le decía, no quiero vivir, ¿a qué me voy? No quiero saber de nada. Por tu hija, hazlo. Yo dije, sí, tiene razón, por mi hija.
algo me iluminó y me hizo cambiar y me vine con ella. Lo primero que yo llego a Wisconsin, no cambio todavía a pesar de ese accidente. Sigo en las mismas, pero a lo primero que vengo me invitan a una iglesia cristiana. Una puertorriqueña se llama Cecilia, donde quiera que esté el Dios le bendiga y la guarde y la proteja. La bendigo en el nombre de Jesús. Ella me invitó a la iglesia, no vine a trabajar, vine primero porque Dios tenía un plan para mi vida. Y yo no fui a las primeras que me invitó, yo me iba a los bailes aquí todavía, me iba a los bailes. Y ya después acepto la invitación, ella me compra ropa porque yo vestía casi desnuda, enseñando todo. Y ella me compra ropa para llevarme a la iglesia, lo acepto. Cuando yo recuerdo la primera vez que yo entro a la iglesia cristiana, empieza a llorar, no me podía detener. Era Dios, el alma limpiándome, porque yo tenía hambre de Dios, traía hambre de Dios. Pero yo no quería aceptar esa iglesia porque decía, aquí están locos, aquí danzan, tiemblan, ¿qué es esto? Yo nunca he visto esto. Y yo cuando lloraba me agachaba, me daba vergüenza que me vieran. Pero algo me decía, yo te quiero aquí, hablándome el Señor. Y me volvió a invitar y yo en los bailes y me desubico después otra vez. Y vuelvo a contraer, me caso con el papá de mi hijo, lo conozco en un antro, en un baile. Cuando estaba conociendo de Dios, me desubica el enemigo y me caso con el papá de mi hijo. Y pues, la gloria sea de Dios, había un plan. A veces no entendemos los planes de Dios porque pasan las cosas. Yo me caso, me da infidelidad 4 años, me engaña, porque él vendía drogas aquí y yo lo aceptaba, pero todavía no estaba convertida a Dios bien, no me bautizaba. Viví una vida 4 años en fidelidad, otro infierno para mí, porque yo lo amaba, entre comillas, no sé si sería amor, yo creo que no, porque eso son ataduras, siempre yo lo digo, el amor verdadero no daña, el amor verdadero se ama, es incondicional. ¿Y qué pasa? Pues me arregla, me pide a mi hija, le doy la gloria a Dios porque tenía el plan que me arreglaran los papeles aquí en los Estados Unidos. Siempre hay un plan para Dios, aunque no entendamos las situaciones, los problemas. Me separo, me divorcio de él, solo era por el civil casado, pues es casi lo mismo. Y ya mi vida empiezo a conocer más de Dios, ahí es donde más me postro a Dios y me entrego a Dios, entrego mi vida más, estoy cansada, ya no puedo esta vida, tomar mis decisiones, hacer mi voluntad, ya no quiero más, ya no quiero esta vida, te quiero servir, ahí es donde empieza mi proceso con Dios, porque Dios nos llama con lazos de amor, porque no entendemos, nos gusta sufrir hay veces, y Dios no nos hizo para sufrir, por eso Él pagó en la cruz, para que nosotros seamos libres, para que tengamos felicidad. Vamos a tener aflicciones, pero Él ya venció al mundo. Tenemos que gozarnos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, a pesar de las aflicciones, de las tormentas, de las enfermedades, porque todos nos quejamos, ¿por qué estoy pasando eso? No, mejor dile, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te sirva? ¿En qué área? A pesar de mis circunstancias. Empieza Dios a cambiarme, a transformarme ahí en la iglesia, llegando a la iglesia, llegando a los estudios, a la célula, porque no me perdía ningún estudio, porque yo tenía hambre de Dios, tenía hambre y sed de Dios, donde dice la palabra, ¿verdad? En San Juan 7:36, 36, 37, que si tomamos de esa agua nunca más tendríamos sed. Yo tenía hambre como la mujer samaritana. Yo tenía hambre, Señor, dame de esa agua. El Señor me da de esa agua y empieza a hacer mi vida fluir, a conocerlo más a Él, a entrar más a su presencia, a buscarle más en la intimidad. Empieza a quitar lo malo, empieza a quitar todo lo que a Dios no le agrada de mi vida. El carácter también nos va cambiando, nuestra forma de vestir, porque también es importante la forma de vestir.
Es lo que damos a enseñar que somos hijos de Dios, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Empieza a cambiarme las vestiduras. Empieza a quitarme todo lo que yo colgaba, aretes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No necesitamos colgarnos nada, porque si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. De adentro para afuera y de afuera para adentro. El Señor empieza a ponerme vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque le empiezo a obedecer, empiezo a caminar guardándome para el Señor. ¿Y qué pasa? Ya empieza a cambiar mi vida, me transforma, pero todavía faltaba algo más. Había en mi vida falta de perdón, había amargura, había resentimiento en mi vida que todavía no cambiaba mi corazón. Había este corazón sucio, necesitaba limpiarse. Y yo le decía, Señor, 10 años en la iglesia, ¿y por qué no cambio? Todavía siento resentimiento, odio a los hermanos, critico, juzgo. ¿Qué me pasa, Señor? Ese no es un hijo de Dios. Empiezo a pedirle a Dios, orando, clamando, dame algo más que necesito para cambiar. En ese entonces yo conozco al pastor Jesús Carboné por Facebook y el Señor me pone ahí está tu liberación. Ahí es donde tú vas a cambiar tu alma va a ser procesada, tu cuerpo, tu mente, todo. Empiezo a entrar a los talleres, empieza el Señor a trabajar en mi vida. No era fácil, porque eran procesos fuertes en la noche, me venían sueños de lujuria, de masturbación, de falta de perdón. Me decía, tienes que perdonar el adulterio que cometiste, la fornicación, todo lo que hiciste en el pasado. No me acordaba de cosas y el Señor me lo revelaba en los talleres de sanidad, de más allá de la esperanza. El Señor me empezó a ir cambiando, transformando a una Maribel nueva. Cambia su nombre, el nombre de Maribel para una nueva nombre que me iba a poner, porque Él nos cambia el nombre. Cuando Él te cambia completamente el Señor. ¿Qué pasa? Me va cambiando, me va transformando, amargura, ira. Yo me iraba, me molestaba, el grupo lo sabe, algunas personas. Yo por todo renegaba y sigo en proceso. Estoy en proceso hasta la venida de Jesucristo, pero ya no soy la misma de antes, porque tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, eso no está bien lo que haces, cambia, eso no me gusta, transfórmalo a lo que yo ya te di en la palabra, camina con mi palabra. Si quieres ver la tierra prometida, camina con mi palabra. Y el Señor nos habla, si oyeres atentamente mi voz y escucharas y obedecieres mis mandamientos, ¿qué dice la palabra? Nos habla en Deuteronomio. El Señor nos sigue hablando. Solo necesita que tú escuches la voz de Dios, mujer de Dios, varón de Dios. Muere el yo, porque yo era todo para mí, el yo. Y yo, el yo dije, yo muero porque yo no soy nada sin ti. Tú eres el que te llevas la gloria y la honra. El Señor hace la vida en mi vida un cambio completo. Empiezo a los talleres, al grupo, aquí a ayudarle al pastor, me pone de líder. Empiezan mis procesos también en la oración, en la intercesión. Cambio, sudar, me levantaba asustada, pero hubo cambios. Ahí es donde el Señor nos procesa en medio de los desiertos, a solas con Dios. Pero hay veces queremos no estar solos y el Señor nos quiere solos. Hay veces tenemos que estar solamente tú y Dios. Ahí es donde yo me proceso con el Señor y vienen mis cambios. Y aquí hasta hoy yo puedo decir y puedo hablar más cosas. Cometí muchas cosas, muchos pecados, faltas, abominaciones delante de Dios. Saqué varios hijos de mi estómago, abortos. 4 o 5 abortos tuve. Eso es pecado, pero el Señor ya me perdonó, llevó los pecados al fondo de la mar y Él dice que ya no los recuerda como el hombre te recuerda tus pecados. Dios no se acuerda de tus pecados. Y yo le doy la gloria a Dios porque hasta ahora puedo ver la mano de Dios. Por eso le puse yo aquí, le puse en Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que cuando viene la debilidad el Maribel, yo voy y le digo, Señor, no, tú ya me cambiaste, tú ya hiciste una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. Ahora voy de gloria, en victoria y en triunfo. Ya no soy la misma de antes. Yo hago todas las cosas nuevas, te dice el Señor, en el nombre de Jesús. Porque Él lo hace nuevo. Que tú no quieras cambiar es otra cosa, porque hay veces volvemos al vómito y el Señor dice que si volvemos al pecado, Él nos va a vomitar. Esa abominación delante de Dios. Tenemos que hacer cambios nuevos cada día. Y si le fallaste a Dios, arrepiéntete. Te dice el Señor en esta hora, que te arrepientas y le digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero obedecer para ver tus milagros, para ver las señales, para ver los prodigios. Porque yo he visto señales, prodigios en mi vida. He visto mi situación de mi espalda. Cuando yo llego, yo no podía trabajar del dolor. Y el Señor me sana, el Señor me restaura, el Señor me levanta. Y yo veo una Maribel nueva, una Maribel que ya no me cambia el nombre y me pone Israel, como Jacob peleó con el ángel. Yo me puse así a pelear con el ángel. No te dejaré si no me bendice, Señor. El Señor me ha bendecido, el Señor me ha abierto puertas, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha dado un buen esposo. Hasta hoy puedo decir que los milagros existen, pero existen cuando tú te paras y le dices, hago tu voluntad, camino a tu voluntad, no a la mía. Y primeramente busco el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hay que perdonar. Saca de tu corazón lo que no le agrada a Dios, porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Deja de criticar, deja de hablar, porque cuando nosotros criticamos y hablamos, nos estamos señalando, es condenación para nosotros mismos. Yo eso hacía y me condenaba a mí mismo. Quítate la paja de tu ojo y voltéate a ti mismo. En el nombre de Jesús, el Señor me ha cambiado, me ha transformado hasta la forma de hablar, porque los hijos de Dios tenemos que hablar de la manera de Cristo, que es la palabra de Dios. El Señor me dijo, vete, no peques más. Ahí empezó mi proceso, mi liberación. Me tocaron mi vientre, me tocaron el ombligo y me dijeron, se rompe toda maldición. Empecé a vomitar todas esas maldiciones desde los antepasados de mis padres, de divorcio, de prostitución, de adulterio. Todo eso se rompió. Yo pude ver la mano de Dios, que el Señor me rescató, me hizo libre de toda cautividad, de todo pecado, porque ahora aborrecía el pecado. Cuando tú aborreces el pecado, ahí es donde está el Espíritu Santo. Cuando tú hablas de una persona, el Espíritu Santo te redarguye. Cuando tú haces algo que no le agrade a Dios, el Espíritu Santo te redarguye. La gloria sea para Dios. Hasta aquí yo puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo, porque Él está cambiando, me está puliendo cada día, porque Él me va a llevar donde Él me dijo que me va a poner, y las puertas se están abriendo. Aunque el enemigo me las ha querido cerrar, la promesa se va a cumplir, porque la promesa, lo que Dios dice, se cumple. Y yo estoy esperando, porque ya está ahí, ya viene en camino lo que Dios me ha hablado. Si yo le pedí un esposo pastor, me lo dio. Y ahora viene lo que Dios tiene para mí y mi esposo. La gloria sea para Él. Ahora yo veo mi paz, mi tranquilidad, porque Dios es el que nos da la paz en medio de la tormenta. La gloria sea para Dios. Pues hasta hoy puedo dar este testimonio. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, mujer de Dios, amada de Dios. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Yo sé que Dios tiene algo para ti. Solamente tú ríndete a Dios. Póstrate a Dios. Humíllate a Dios. La palabra dice en Crónica que si mi pueblo se humillara y orara y se convirtieran de sus malos caminos, Él los sanará. Él nos va a sanar siempre y cuando sana tu corazón, mujer de Dios.
Esa es la tierra que quiere que sanemos, nuestro corazón, nuestra alma, porque los pensamientos lo que habla nuestra boca, los pensamientos vienen y habla nuestra boca. Tenemos que tener cuidado, tenemos que amar, tenemos que hablar de bendición. Los hijos de Dios hablan bendición o maldiciones. La gloria sea para Dios. Háblale a tus hijos de bendición. Háblale a tu enfermedad de bendición. No le abres, no te quejes, porque le estás dando lugar al enemigo. El Señor quiere que cambie hoy tu manera de hablar, tu manera de pensar y que pongas la mente en Cristo. Dice, echando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque Él quiere renovar algo en tu vida, pero está en ti que tú le obedezcas. Toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, se la des a Él en este momento. Yo no conozco tu carga, yo no conozco tu familia, yo no conozco tus hijos, yo no conozco a tu cónyuge, yo no sé qué estás viviendo en este momento, pero Dios te dice que Él sabe lo que estás viviendo, que solamente cambies tu manera de vivir y tu manera de pensar, que la renueves al entendimiento de la palabra de Dios, para que sepas cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta delante de Dios. En el nombre de Jesús. Hasta aquí yo puedo terminar mi testimonio. Si alguien quiere hablar, tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y le doy la gloria a Dios, que yo sigo adelante, sigo viva, camino bien. No quedé chueca como decían que no iba a caminar, porque la gloria es de Dios. Y la Maribel, que era antes la Maribel, la hizo nueva el Señor. La vistió con vestiduras blancas, porque dice que Él cuando venga, Él viene por la boda, por la novia, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, esa novia, y nos quiere puro sin mancha y sin arruga. Ahora yo le digo, yo espero tu venida, Señor. Yo aquí estoy haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien, amén, hermana, quien desea compartir, gracias, aquí en mi testimonio,